Alberto. Ok, Alberto, ok. Sí. Bueno, yo ya tengo desde 1990 que empecé a trabajar en esto. Creo que ustedes no habían nacido cuando eso. Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudié la licenciatura en Contaduría Pública y ahí mismo hice una maestría, es una especie de MBA con especialización en finanzas. Y pues yo decidí meterme en este tema de las firmas porque pues era en ese tiempo algo muy... te podrían apagar al micrófono porque como que se oye aquí el eco. Yo entré a las firmas porque era algo que en ese tiempo era pues era muy atractivo para los estudiantes y no era fácil entrar en una firma. Y en ese tiempo había 8 grandes firmas. Después, por algunas razones, entre que se fusionaron unas y otras desaparecieron, quedamos en 4 firmas grandes que ustedes las conocen. Entonces, desde entonces yo desarrollé mi carrera en KPMG. Yo llevo en KPMG 22 años y de esos 22 años llevo 18 años de socio. O sea, la mayor parte de mi carrera en KPMG ha sido como socio, y estando como socio de KPMG he tenido la oportunidad de trabajar en otros países. Estuve en una asignación de 4 años en Santiago de Chile, estuve por 6 meses en Caracas, Venezuela, cuando Venezuela era otra cosa, no lo que ven ahora, y fue por la compañía de petróleo de ese país que me pidió que fuera a hacer un trabajo para completar el informe de esa empresa. Y bueno, estoy en Monterrey por lo mismo, vine aquí a una asignación, estuve a cargo de una cuenta que es Cemex, que es una cuenta global, y después pues se me solicitó que me hiciera cargo de la oficina de Monterrey. Entonces pues ya tengo un camino recorrido y he sido docente y he participado en otras actividades también relacionadas con mi profesión, así que bueno, pues adelante, ¿qué más quieren saber? Ok, sí, igual nos gustaría conocer un poco acerca de sus datos personales, cómo es usted, su personalidad, si tiene algunas aficiones, gustos. Bueno, a mí me gusta, bueno, sí, rápidamente, a mí me gustan los temas de la cocina, el vino y esas cosas. Sí, yo me trabajo, me gusta más eso que lo que hago. No es que lo que hago no me guste, pero la verdad lo otro es algo que realmente me gusta muchísimo, cocinar y esas cosas. También me gusta jugar golf, lo aprendí ya teniendo 30 años, lo he practicado, me gusta leer y soy una persona tranquila. Eso es lo que les puedo decir. Ok, entonces pues ya vamos a pasar más de lleno a las preguntas relacionadas con la auditoría. La primera sería, ¿cuál es la función que cumple el auditor de estados financieros a revisar y verificar los estados financieros anuales? Sí, bueno, como toda la vida, las empresas, la que ustedes me mencionan, es un eslabón en una cadena. Una empresa que produce cemento es el eslabón en una cadena de infraestructura para hacer carreteras, puentes o a construir casas, viviendas. Una firma como nosotros, en el rol que tú estás preguntando de cuál es la función que uno cumple, es un eslabón en una cadena, que es un eslabón que de no existir no se puede completar, y es el dar certeza a los participantes de los mercados formales y los mercados informales. Los mercados formales pues son los mercados de valores, porque si una empresa vende sus acciones para financiarse o emite deuda, los que invierten en esa empresa, al recibir un informe de un auditor, tienen certeza razonable de que esa información es confiable. Y para las empresas que no son públicas, pues imagínense una empresa privada, ¿no? Les voy a decir, ¿ustedes conocen Grupo Allen? La empresa que se llama Allen. Sí. Ajá. ¿Qué es lo que produce? Paulina, ¿qué produce Allen? La verdad no estoy segura, pero sí he escuchado de ella. O sea, no sé, o sea, he escuchado... Te aseguro que ahí en tu alacena tienes un producto Allen, ya sea un pinol, un cloro, es una cosa de ese, ¿ok? Produce artículos de limpieza de la casa. Esa empresa no es pública, es una empresa de una familia. Entonces ustedes dicen, ¿a quién le va a dar certeza a un estado financiero
auditado por una firma, si la empresa es privada, no cotiza sus acciones ni nada. Bueno, pero les aseguro que un proveedor que les venda a ellos los químicos con los que producen los productos, ¿ustedes creen que alguien, cuando tan pronto les llegan los productos, los liquida o se financia? ¿Se financia? Sí, se financia. O sea, le compra las materias primas a diversos proveedores y les paga a 90, 120 días. O sea, es un financiamiento. Entonces, muchas de esas empresas, para poder entrar en ese tipo de financiamiento de capital de trabajo, que es a través de venta de producto a crédito, pues le piden estados financieros para ver que la información que tiene es confiable y que ellos tengan certeza razonable de que la empresa les va a pagar. Entonces, la función del contador público, del auditor ahí, es dar una certeza razonable al que usa la información para decidir invertir o financiar principalmente. Incluso para alguien que quiere trabajar en una empresa, imagínate, tienes un trabajo estable, estás muy a gusto y todo, y de repente te ofrecen un trabajo en una empresa que no conoces. Te aseguro que si tú ves que esa empresa es auditada por una firma respetable y la información es confiable, tú te sientes más cómodo de tomar la decisión de cambiarte del empleo actual a un empleo en esa empresa. Ok, gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre dar una opinión de auditoría y certificar o garantizar la fiabilidad de la información financiera elaborada por las empresas? Bueno, es que una auditoría se hace a través de unas normas y unos procedimientos que no te dan evidencia del 100% de las cosas. Usas técnicas y usas estadística y usas probabilidad. Imposible. Imagínense revisar un banco del tamaño de BBVA. Es imposible. Entonces, lo que se hace es que usan técnicas que te dan evidencia razonable de que la información no tiene un error material. Certificar algo es como decir, esto está grabado en piedra y yo les garantizo, es como decir, yo les garantizo que si le ponen fuego a un pedazo de papel se va a prender. Eso sí tiene certeza que lo van a hacer. No tiene certeza así de que certificas de que no va a haber un error en la información financiera de una compañía. Eso no se puede garantizar. Entonces son niveles de aseguramiento diferentes. En un auditor jamás va a certificar algo. Nomás el nivel de aseguramiento más alto que da es el de una opinión de auditoría de estados financieros. Es el nivel más alto. Perfecto. Bueno, la pregunta número 3 es, ¿considera que el modelo más reciente de la opinión del auditor independiente sobre los estados financieros es mejor que los anteriores? Y si sí, ¿en qué sentido? Mira, yo creo que es mejor, definitivamente, porque primero está ordenado de una manera que el lector que no es auditor, el lector de, digamos que un ingeniero, un doctor, alguien, lo puede entender porque parte diciendo que la opinión dice que está bien o no está bien, ¿no? Dice que presenta razonablemente. Antes, eso era lo último, antes empezaba por describir qué es lo que se estaba haciendo y se terminaba por concluir la opinión. Ahora no, ahora se parte por la opinión. Y dependiendo si la empresa es pública o es privada, entiéndase por pública que cotiza acciones, y si es privada es que los dueños son, o sea, es una empresa familiar, no es que sea de gobierno versus privada. Bueno, las empresas públicas tienen que tener una opinión que describa cuáles son los asuntos más relevantes que se enfrentó el auditor en la auditoría. Antes eso no se ponía, entonces da un poco más de información al lector, pero yo sigo pensando que el informe de auditoría, aunque ahora es mejor, debe de evolucionar en algo más completo, que sea más, que dé más transparencia de lo que se hace en un proceso de auditoría, porque la auditoría es tan amplia como para que se resuma en 3 hojas, la verdad. Es muy, pero sí, hoy es mejor que antes, sí. Que alguien se fue, no, se le apagó la cámara. Socorro Ernesto, pero como quiera yo empecé a grabar, o sea, Ok, perfecto. No hay problema. Ok,
Desde su punto de vista, ¿cree que existen en México las suficientes regulaciones, bancos de información suficientes relacionados con el tema de servicios de auditoría en comparación con los países desarrollados? Sí. ¿A qué se refieren con bancos de información suficientes relacionados con el tema de servicios? No sé, o sea, yo creo que se refiere como más bien información. Ok, bueno, lo voy a contestar como le entiendo. Yo creo que en México sí hay buena regulación, ha venido evolucionando, pero la regulación va más del lado de la empresa que opera, ¿no? Hay regulaciones para las empresas, pues que los bancos tienen que cumplir con ciertas métricas, con ciertas normas, igual las aseguradoras, las casas de bolsa, las empresas que cotizan en bolsa. Ya las empresas que no cotizan en bolsa, pues ya son sujetas a una regulación pues, más limitada. Ahí es donde todavía pudiera mejorar, porque por ejemplo en Europa, como un ejemplo en España, a pesar de que una empresa no sea pública, tiene obligación de reportar ciertas cosas, hacerlas públicas. Y eso da muchísima más transparencia y vuelve más exigente el gobierno corporativo de las empresas que no son públicas. Por ejemplo, volviendo a Allen. Allen no tiene ninguna obligación de reportar nada, porque no es pública. Si estuviera en España, tendría obligación de reportar ciertas cosas mínimas que le requerirían tener un gobierno corporativo X estándar por lo menos y reportar algunas cosas que hoy no hacen aquí en México. Esa parte yo creo que sí tiene área de oportunidad. En lo que se refiere a la parte de regular a los auditores, en México sí falta muchísimo. Hay países que tienen reguladores para los auditores. Básicamente en Estados Unidos ustedes han escuchado de uno que se llama PSAOB, ¿sí lo han escuchado? Se llama Public Company Accounting Oversight Board. Búsquenlo, es PCAOB labial. Ah, sí. En la los sí. Bueno, ese regulador regula el actuar de un auditor. Entonces eso en México no. Y ahora eso de que si hay suficiente base de datos relacionada con los temas de servicio de auditoría. Mira, todas las firmas en sus páginas web están muy activas en hacer información que es de valor para sus clientes. Siempre están atentos a anticiparles temas regulatorios. Entonces, sí hay mucha información respecto de temas de cumplimiento de servicios que proveen las firmas, pero están en las páginas de las firmas. Eso es lo que les puedo decir más. No, la pregunta no me queda tan clara. No te escucho. Sí. Sí. Me está diciendo Ernesto que se le fue la luz, pero que ya se va a volver a conectar. Okay. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Invierte mucho tiempo y recursos en documentar todo lo requerido en relación con la independencia, el control de calidad interno, etcétera. ¿Hay mucha burocracia? Ok. Una parte de las firmas como KPMG que las hace tener un nivel de rigor y de cumplimiento muy amplio es precisamente la parte de independencia, porque esa es la piedra fundamental de un auditor, de ser independiente, para que te crean que lo que tú estás haciendo no tiene un sesgo por algún tipo de relación que tú tengas con tu cliente. Entonces la independencia es no solamente en la realidad, sino también en la parte, pues en lo que uno ve, ¿no? Decir, mira, pues es que yo los veo que el auditor tiene una relación con el director de finanzas y se ven todos los fines de semana. Eso es, aunque a lo mejor sí exista la independencia, pues eso no se ve muy bien. Entonces, nosotros tenemos sistemas que son mundiales, que nos permiten llevar registro de cuáles son las relaciones que tiene un profesional con las empresas. Por ejemplo, si yo tengo acciones y si yo invierto en bolsa para mi plan de pensiones y esas acciones son de un cliente de nosotros,
a mí el sistema me va a arrojar que tengo un incumplimiento, entonces tengo que disponer de ellas y hay sanciones. Hay veces que incluso si un cliente se nos quiere que le prestemos servicios y por más que sea un cliente muy importante, pero si no somos independientes del cliente, aquí ya va a entrar, pues no, nosotros no hacemos ese trabajo. Y sí, los sistemas de control interno de las firmas sí son burocráticos, sí toman tiempo, pero tienen como función principal el garantizar de que una vez que ya se va a ejecutar el trabajo, ese trabajo va a ser hecho con la calidad y con la independencia que requiere. Entonces sí se invierte mucho tiempo en la parte inicial de un proyecto antes de definir y decidir si se sigue adelante o no. O sea, una vez que que empiezas el proyecto es porque pasaste por un proceso largo y sí burocrático para poder arrancar el trabajo de auditoría. Perdón, tuve un problema aquí con la luz, pero ya estoy de regreso. Queríamos preguntar también que usted cómo piensa que ha afectado el requisito de rotación del socio de auditoría y su equipo a las firmas. Sí, bueno, el tema de rotación empezó hace ya un tiempo en México. Ahora salió una nueva circular que es reciente, es del 2017 me parece, que requiere también la rotación ahora del segundo nivel del equipo que son los gerentes en un proyecto. Eso, la verdad es que no ha afectado, puesto que esas normas ya tienen rato y en la Unión Europea se implementaron de manera incluso más rigurosas, porque allá lo que cambia no es del equipo, sino cambian de firma. Entonces, pues es una realidad que en muchos países, en Brasil también, por ejemplo, tienen cambio de firmas. Entonces, ha afectado en el sentido de que hace que los proyectos tengan un periodo de vida más corto en muchos casos. Sí creo que se pierde un poco de familiaridad, porque conocer una empresa grande la empiezas a conocer muy bien a partir del tercer año. Ya cuando tienes dominio de lo que es la empresa para entenderla mejor y auditarla mejor, pues ya tienes que salir. Eso es el lado negativo. El lado positivo es que sí nunca se genera un lazo, un vínculo entre el equipo y la empresa, entonces con eso garantizas que no va a haber un sesgo o algún problema de falta de independencia, ¿no? Entonces tiene pros y contras, pero pues es algo que llegó para quedarse, ¿no? Muchas gracias. También me gustaría preguntarle, ¿usted cree que la figura del auditor de estados financieros y su trabajo se han desprestigiado en los últimos años debido a la crisis financiera de este siglo? Yo lo que creo es que el desprestigio de las firmas, sí ha habido algún desprestigio, pero no viene necesariamente por las crisis, sino viene porque las crisis, entre otras cosas, han sacado a la luz que algunas veces algunas firmas han sido laxas, porque hay un dicho de un señor que se llama Warren Buffett que dice que tú no sabes quién está nadando en el desnudo hasta que la marea se va. Entonces, pues sí, cuando ya la crisis empiezas a ver quiénes son las empresas que estaban con temas de pues no mucha claridad en sus estados financieros, de que estaban haciendo cosas poco éticas en muchos casos. Entonces ahí es donde la crisis sí evidencia algunos asuntos, pero la mayoría de los asuntos de reputación de las firmas no han sido en épocas de crisis, porque, por ejemplo, lo de Enron no fue necesariamente una época de crisis cuando pasó eso, y pues así podemos nombrar algunas otras que no fueron épocas de crisis, sino que simplemente estuvieron haciendo cosas indebidas para mostrar mejores resultados y tener un mayor valor para que los ejecutivos se beneficiaran de bonos y premios por llevar. Es que muchos de los ejecutivos les premian por incrementar el valor de la acción de una empresa. Entonces, ¿qué hacen? A toda costa llevan a que la empresa muestre buenos resultados, y eso
por ende, en muchos casos lleva un valor más alto, entonces ellos se benefician. Pero hicieron trampa. Hay muchos casos así. Entonces, en esos casos es donde se evidencia que las firmas no fueron capaces de detectar esos problemas. Muchas gracias. Bueno, la siguiente es, ¿qué motivos daría una empresa para que auditara sus estados financieros? Bueno, creo que ya se los contesté. Hay unas que son por regulación. Esos no tienen manera de evitarlos. O sea, esas empresas tienen la obligación de contratar a un auditor. Una empresa que es pública necesita un auditor. Pero las empresas que no lo son, el motivo que pueden tener es porque en el momento que quieran un financiamiento o que quieran contratar servicios de algún proveedor, como les mencioné, el caso de Allen, les piden sus estados financieros. Entonces, si no van auditados, es más difícil para una empresa poder conseguir un crédito bancario o poder hacer un contrato con un proveedor nuevo con financiamientos de plazos, pues digamos que más largos de lo normal. Sirven para muchas cosas. Un estado financiero auditado es como un certificado de que tu información tiene fundamentos y no te la inventaste. Ok, la siguiente pregunta es un poquito larga, me voy a ir lento. Aparte de los conocimientos técnicos necesarios en materia de contabilidad, auditoría, derecho, impuestos y otras materias relacionadas, ¿qué habilidades, destrezas, actitudes o valores son importantes para ser un buen auditor de estados financieros? Yo creo que son los mismos atributos y valores que necesitas tener para ser arquitecto, ingeniero, doctor. Es lo mismo. O para tener un restaurante, para todo lo mismo. De que tú tengas claridad de quién eres, cuál es tu propósito, cuáles son tus valores como persona, que nunca vas a ir más allá de lo que es impermisible. Lo mismo es como permitir que una compañía infle sus utilidades, es lo mismo que un doctor permita que se le ponga un medicamento a un paciente que no le va a hacer bien, es lo mismo. Más que uno tiene consecuencias directas en la vida de una persona, mientras que el otro también tiene consecuencias en la vida de las personas, pero de manera indirecta. ¿Sabes cuántas personas se murieron por el tema de Enron? Muchísimas personas que se suicidaron. Y es lo mismo. Entonces el doctor tiene incidencia directa en la vida de esa persona que está atendiendo. El auditor a lo mejor es mucho más lejano, pero con el paso del tiempo también puedes tener. Lo mismo un arquitecto que decide ponerle cimientos débiles o inapropiados para una construcción. El día que hay un terremoto, el día que hay una explosión de algo, se viene abajo la construcción. Es exactamente lo mismo. Yo creo que ahí igual con un abogado, con un químico, es lo mismo. Entonces, yo creo que los set de valores son para una persona. Esos te van a servir para cualquier profesión que tú hagas en tu vida. Y hasta si eres un cocinero, si le vas a poner cosas de mala calidad o caducas a un comensal que te está pidiendo un servicio, es lo mismo. Yo no veo ninguna diferencia. Los valores de una persona son universales. De acuerdo, muchas gracias. Y finalmente, ¿qué argumentos nos daría para animarnos a emprender nuestra carrera profesional como auditores? Bueno, yo les voy a contar una historia y después les digo un poquito esta respuesta. En el año 2000 me invitan a dar clases en el TEC de Monterrey. Me hicieron ahí hiciera una clase virtual, bueno, no virtual, sino que como que yo era el profesor y los profesores de la facultad de contaduría, de la escuela de contaduría, se pusieron enfrente a evaluar cómo era mi desempeño como profesor. Después me contrataron y empecé a dar clases. Y me acuerdo que en la primera clase que fui conocí a una persona que estaba hablando por teléfono. Le dije que por favor colgara y empezamos las clases, ¿no? Y yo no tenía experiencia como profesor, entonces lo que sí me di cuenta es que me gustó mucho. Entonces yo empecé a hacer una labor bidireccional. Yo tenía que entregar una calidad de educación a los alumnos que fuera información que les fuera muy valiosa de la vida real, y al mismo tiempo pues yo quería hacerme
de profesionales egresados de mi clase, pues para que se unieran a KPMG. Y eso fue muy virtuoso, y después les ayudé a revisar el plan de estudios, lo que les comenté de las clases optativas, las modificamos para meter cosas más valiosas. Después empecé a meter más socios de KPMG que dieran clases y clientes míos. Algunos de estos socios no tenían maestría y conseguimos que el TEC de Monterrey les diera una beca del 80% para que ellos hicieran su maestría y pudieran cumplir con eso. Luego, varios de los alumnos fueron a trabajar a KPMG. Hoy día esos alumnos, uno de ellos es, se llama Arturo González, es el socio que está a cargo de la auditoría de Grupo Televisa. Erika Rangel, que fue la persona que vi hablando por teléfono en mi primer día de clases, ella es la socia que está atendiendo Pemex, que es la compañía más grande del país. Jorge Caballero apenas tiene 36 años él, y lo acaban de nombrar el socio director nacional de impuestos de KPMG en México. Hay otros dos, uno que se llama Raúl Sales, y les puedo nombrar varios que fueron egresados del TEC de Monterrey, que salieron de esa cátedra. Entonces, ¿qué les puedo yo decir si mi comportamiento ha sido de impulsar a la gente a que entre a la firma? Como cualquier profesión, hay muchos ángulos donde uno se puede desarrollar. Un doctor puede ser un doctor general, puede ser un pediatra, puede ser un cirujano, puede ser neurólogo, neumólogo, y cada una de esas es, mientras se trate de órganos más complejos, pues también el nivel de complejidad que se requiere para el profesional de esa especialidad pues es más alto. Lo mismo ocurre en la carrera de contador público. La profesión de contador público también se puede desarrollar en diversos ámbitos. La parte que hacemos en las auditorías es una parte de una complejidad alta. Es una exigencia muy alta, y los profesionales que deciden entrar a ser auditores tienen dos caminos que normalmente la experiencia nos ha dicho que son buenos. Una es que te puedes quedar dentro de la firma y aspirar a ser socio de esa firma y hacer buenos proyectos y tener un reconocimiento como auditor, o la otra es que puedes usar la firma como un trampolín para irte a otras cosas. Muchos, por ejemplo, el director de finanzas de Soriana, él trabajó en KPMG, y así podemos nombrar a algunas otras personas. Hay varias personas que trabajaron en KPMG que ahora son ejecutivos de alto nivel. El director de finanzas del Grupo Televisa trabajó en KPMG también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es, tú puedes decidir dedicar tu carrera a quedarte y convertirte en un auditor, o puedes utilizar KPMG como una plataforma para impulsar tu carrera en otros ámbitos, porque vas a conocer cosas que son muy valiosas para otras actividades. Nunca va a ser malo el conocimiento que tú tengas en haber trabajado en una firma de auditores, puesto que estás expuesto a un montón de industrias, a un montón de complejidades, y siempre estás viendo las cosas desde el punto de vista del más alto nivel, porque nosotros no nos enfocamos en ver cosas rutinarias. Sí las vemos, pero vaya, eso tienen un trato más simple. Lo que queremos es que nuestros profesionales aprendan cosas más complejas. Entonces, yo lo que les puedo decir es que es bueno entrar ahí. Cada vez se requieren más habilidades. Yo creo que es muy deseable que los auditores del futuro tengan un conocimiento más amplio de tecnologías de información, utilización de temas de manejo de datos, digital, que manejen muy bien los temas digitales, y sobre todo que tengan un conocimiento muy amplio del mundo, ¿no? Eso es lo que yo creo que se requiere, y yo creo que no nada más es en esta carrera, yo creo que es en todas, ¿no? El que aspire a ser un buen abogado tiene que entender pues cómo operan los sistemas legales del mundo, porque pues un buen abogado va a tener clientes internacionales y quiere saber cómo operan las cosas todo el mundo. Entonces,
De nuevo, la carrera de auditor es como cualquier otra en el sentido de que puede ser tan buena o tan mala como quieras en función al grado de exigencia que tú te quieras poner. Es como alguien me decía, mira, yo soy doctor de consultorio y yo nada más estoy de aquí de 5 a 7. En cambio, si tú eres un doctor de quirófano, tú estás 24/7. Son diferentes cosas. Que uno tiene que decidir qué es lo que quiere. Muy duro y no sé qué. Díganme qué doctor, qué arquitecto, qué ingeniero que sea bueno, no trabaja mucho. Todos trabajan muchísimo. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Bueno, pues con esta pregunta finalizó la entrevista que se refiere a lo de auditoría. Y pues igual le queremos agradecer mucho su tiempo. Y pues nos quedamos con un gran aprendizaje de esto, de todo lo que nos dijo, de las preguntas y de los consejos. La verdad es que sí nos hace pensar y reflexionar mucho acerca de la importancia de la auditoría y cómo nos puede influir la auditoría en nuestras vidas. Todos ustedes están estudiando contaduría pública, entonces. Sí, todos somos estudiantes. Ah, ya. ¿Alguien de ustedes ya tiene algún empleo? ¿Trabaja en algo? Pues yo estoy de practicante en un venture capital. Ah, ya. Yo igual soy practicante de activo fijo en John Deere. Ok. Y de hecho, bueno, ¿verdad? Hace poquito nos tocó todo el proceso de que nos auditaran y así, entonces. ¿Quién los audita? KPMG. Ah, ya. Bueno, sí, bueno, como les decía, el contador público pues tiene varios ámbitos en los que se puede mover. Hay diversas capas de conocimiento en una empresa. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la empresa, el director de finanzas tiene ya ciertas funciones. Un director de finanzas puede ser o contador, o ingeniero, administrador, arquitecto. Yo conozco de todo, de muchos tipos de profesiones que están ahí. Igual los directores generales, pues hay ingenieros, arquitectos. O sea, no hay una carrera que te ponga en una posición ya de esos niveles. Ahí es tu talento como persona, tus valores, tu desempeño. Y o sea, la profesión sirve para desarrollarse y ya después uno decide qué es lo que quiere lograr. Si tú quieres si tu propósito es servir a la sociedad, puede servir desde un punto de vista como un socio de auditoría, puede servirle a la sociedad como un director de finanzas de una empresa, como empresario. Hay muchas formas de contribuir. Hay que saber muy bien por dónde uno quiere entrar y cómo quiere ir construyendo su carrera. Cada carrera tiene diversos obstáculos, todas tienen obstáculos, pero pues ahí eso uno lo sabe desde un inicio. Entonces no hay un lugar bueno ni malo. Yo les puedo hablar positivamente de lo que hacemos en KPMG. Nosotros cumplimos una función fundamental. Muchas familias viven de nuestro negocio, lo cual nos enorgullece mucho, nos preocupa mucho nuestra gente, y muchas empresas piensan igual. Entonces lo que uno tiene que ver es una empresa que sea socialmente responsable, una empresa que tenga un propósito de servir, porque si no servimos a nadie, pues no tiene propósito, no tiene razón de ser una empresa. Entonces las empresas auditoras son un buen lugar para esto. Muchísimas gracias. No, ustedes. ¿Y suerte es para una tarea o qué es? Es para un proyecto. Ah, ok. Por lo que necesiten, ahí tienen mi correo, me pueden contactar y con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego. Buen día. Buen día. Oigan, hola. ¿Siguen ahí? Ya se fueron, creo.